y por eso doy la bienvenida esta mañana a José Medina Mora. Muchas gracias por estar con nosotros, José. Al contrario, Enrique, muy buenos días. ¿Qué te parece en términos generales el paquete 2022 presentado por el secretario de Hacienda el día de ayer? Bueno, en un análisis preliminar, Enrique, encontramos este presupuesto de un gasto total de 7 billones de pesos. Destaca un aumento en la recaudación, casi 4 billones, 3.9 billones de pesos, que es 7.7% de crecimiento. También destacar que este presupuesto de egresos tiene un déficit de 875 mil millones, que equivalen a 3.1% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, como ya había anticipado el secretario Rogelio Ramírez de la O, no se incluyen aumentos ni nuevos impuestos. Sin embargo, se establece esta creación del régimen simplificado de confianza. Esto, Enrique, nos parece muy positivo porque ayuda a facilitar la tributación para los pequeños contribuyentes, muchos personas físicas o personas morales que están en la informalidad, y esto permitirá que a partir de este régimen simplificado de confianza entren en la formalidad. Por otro lado, nos parece que los supuestos macroeconómicos son optimistas, es decir, cuando dice que el crecimiento de la economía en el 2022 será el 4.1% del PIB, cuando pues los estimados están alrededor de un promedio del 3%. También nos parece optimista la producción promedio diaria de petróleo de 1.826 millones de barriles, cuando hemos visto que el promedio de enero a julio de este año es de 1.681 millones de barriles. Nos preocupa, Enrique, que en el presupuesto no hay programas de apoyo para las micro y pequeñas empresas, la orientación a la recuperación del empleo. De hecho, hay el presupuesto de aproximadamente 8 por esos programas. Había en uno de microcréditos y tampoco hay programas de apoyo a las microempresas. Esto era un presupuesto de alrededor de 3 mil millones de pesos que ya no habrá en el 2022. Nos parece que si bien es ligado a la reactivación económica a partir del crecimiento de la economía, se requiere apoyo para aquella empresa, para retiro que todavía no hemos podido recuperar. Por otro lado, en el sector turístico, pues igual que el año pasado, el 95% del recurso está destinado al Tren Maya. Sin embargo, sí hay un aumento el apoyo al turismo en lo que no es el Tren Maya, que es un aumento del 13%. Sin embargo, pues también preocupante que prácticamente no hay cambio en lo que es la promoción y fomento turístico. En este sentido, el turismo es uno de los recursos que tenemos en México para captar estos ingresos, y nos parece importante dedicar una inversión para promover el turismo. En la parte de salud, como ya se ha comentado, hay un aumento positivo, concentrado principalmente en la parte de la pandemia, en las vacunas. Esto pues consideramos que es positivo, es un crecimiento del 15% con respecto al presupuesto de este año. Sin embargo, preocupa que pues no hay recursos para programas de prevención como es el del control de sobrepeso, obesidad y diabetes. Es un problema muy grave en nuestro país, en donde en realidad hay una reducción del 1%, y ya son 2 años en donde hay reducciones para este tipo de programas. Aquí quisiera detenerme un poco, José, sí, claro. Perdón por la interrupción. Hablamos con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, sobre el paquete económico 2022, y comentas un tema muy importante. El análisis social del paquete económico nos habla de que hay mucho dinero, por ejemplo, para proyectos como el Tren Maya, que no va a resolver, digamos, los grandes retos sociales que tiene el país. Lamentablemente las mediciones nos indican que tenemos más pobres,
hay una pandemia que ha provocado también una inactividad económica que ha derivado en efectos tan negativos como un mayor desempleo. El gobierno no nos dice cómo vamos a salir adelante todavía de este gran reto de reactivar la economía. Mucho dinero al Tren Maya, José, pero también menos dinero, por ejemplo, para la compra de vacunas cuando todavía no salimos de esta pandemia, cuando hay un reclamo legítimo, me parece, para que sean vacunados los menores de edad. Ya sabemos cuál es la postura del gobierno federal, pero hay un tema social de por medio, más allá de los números, que tiene que ver con mucho dinero en los proyectos estratégicos del gobierno, que algunos han dado en llamar caprichos del presidente, y por otro lado, poca protección de recursos para efectos muy prioritarios que llegan directamente a la población más vulnerable. Sí, como bien lo señalas, Enrique, hay un aumento en la inversión, pero es en estos grandes proyectos, ¿verdad? Vemos positivo el aumento en la inversión. En este 2021 fue el 2.3% del Producto Interno Bruto. Para el 2022 se proyecta que sea el 3.1%. Nos parece, y este es algo que hemos dialogado no nada más en Coparmex, sino todos los organismos empresariales que pertenecemos al Consejo de Economía Empresarial, que el gobierno debiera invertir un 5% del PIB, del Producto Interno Bruto, pero que además esa inversión debe de ser diversificada, en lugar de concentrarla en proyectos como el Tren Maya, como el Istmo de Tehuantepec, como Dos Bocas, como el Aeropuerto Santa Lucía. Debe estar diversificada en sectores como agua, transporte, salud y educación, que estos han sido olvidadas en los últimos años. Y señalas muy bien, Enrique, la necesidad de la prioridad en la salud y también en la educación. Nos preocupa que, si bien es cierto que hay un incremento en el presupuesto de educación, estos se concentran en becas y no en una inversión para recuperar la infraestructura educativa. Sabemos que con el regreso a clases después de 18 meses hay escuelas que han sido abandonadas, inclusive vandalizadas, y que requieren de una inversión para recuperar esa infraestructura educativa. Entonces, bueno, esos son, digamos, el análisis preliminar, Enrique, de bote pronto de lo que vemos hasta ahorita, a reserva de hacer un análisis más a fondo y desde luego ver cómo avanza este proceso legislativo en la discusión en el Congreso, en donde esperemos que se dé este apoyo a la micro y pequeña empresa para la reactivación económica, para la recuperación del empleo, que se dé apoyo a programas de prevención de la salud, como lo que comentábamos, para obesidad y diabetes, que se dé programas para la recuperación del turismo, para la promoción turística, en la parte de salud y en la parte educativa, pues también recursos para recuperar la infraestructura educativa. Parece, José, que los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, pues tendrán nuevamente en 2022 que ver cómo salen adelante solos, porque no vemos un paquete de apoyo, digamos, para este sector que ha sido muy golpeado por la pandemia, que todavía, pues con el cambio de los semáforos y con estas estimaciones para el 2022, pues no se ve lamentablemente que puedan tener una recuperación sostenida para el año próximo. Así es, Enrique, si de por sí veíamos que los apoyos durante el 2021 a la micro y pequeña empresa eran muy pocos, el hecho de quitarlos significará que estas micro y pequeñas empresas tienen que pues rascarse con sus propias uñas, ir cuesta arriba, y sí esperamos que en el proceso legislativo se reconsidere esta parte. Insistimos que en el caso de las grandes empresas han podido ligar sus procesos productivos a exportaciones a los Estados Unidos, economía que está creciendo al 6% después de solo haber caído el 3,5% el año pasado, con lo cual pues hay grandes oportunidades, pero tenemos que trabajar para ligar las cadenas productivas a estas micro y pequeñas empresas hacia esos procesos de exportación, y con eso recuperemos el empleo. Todavía no hemos podido recuperar el empleo que se perdió el año pasado, de alrededor de 1.100.000 empleos, todavía faltan 200.000, además del 1.000.000 de empleos informales que tampoco se han recuperado. Sabemos por datos del INEGI, Enrique, que hay 1.000.000 de micro y pequeñas empresas que tuvieron que cerrar. Pues realmente el sector de la economía que se requiere poner atención y recursos para esta reactivación económica.
¿Te parece un presupuesto optimista? ¿Te parece un presupuesto responsable? Yo diría que ambas. Es optimista en cuanto al crecimiento que habrá en la economía, como comentábamos, 4.1%, es muy optimista. Consideramos que estará entre el 2 y el 3%. También es optimista, como comentábamos, la producción de barriles de petróleo diarios, pero sí es un presupuesto, digamos, responsable en la medida en la que pues, sí plantea un endeudamiento del 3% del PIB, que nos parece pertinente para los recursos que se requieren para la reactivación económica. Entonces, digamos que es a la vez optimista, pero también responsable. Te agradezco mucho, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, por estos conceptos. Sí, de bote pronto, ayer fue la presentación y tendremos días y semanas para analizar todo esto, ver la evolución que tenga en el Congreso, la discusión, la aprobación del paquete económico 2022, pero es un tema de la mayor importancia para todos los mexicanos. Te agradezco mucho esta llamada. Muchas gracias, Enrique. Muy buenos días para ti y para toda tu audiencia. Muy buenos días.